En la sesión anterior estuvimos hablando de una pregunta. ¿Valgo menos cuando cometo un error? Y es una pregunta que te hago a ti porque hay distintas respuestas o reacciones ante ella. De acuerdo a la educación que recibimos en la infancia, tenemos una respuesta ante el error. Hemos mencionado ya que si un niño cometía un error y como respuesta su padre le decía: eres un tonto, eres un inútil, nunca haces bien las cosas, no tienes remedio, evidentemente ese niño cuando cometa un error, su mente le va inmediatamente a juzgar, a criticar muy duramente. Y una persona que haya recibido esa educación de niño, cuando llegue a ser joven o adulto, se va a recriminar por cada error que tenga. En cambio, si una persona, un niño, cuando se equivocaba, recibía de su papá, de su mamá o de su maestro una respuesta como: no te preocupes, todos nos equivocamos, puedes corregirlo, no te preocupes, esto tiene remedio, no te preocupes, quizás te falló en esta ocasión, pero si lo sigues intentando, lo vas a obtener. O bien, quizás te equivocaste porque te faltó información, quizás te equivocaste porque no entendiste correctamente, quizás te equivocaste porque alguien te informó en una forma equivocada, quizás te equivocaste porque tomaste una decisión dejándote llevar por los sentimientos, pero todo esto tiene un remedio. Bueno, fíjate qué gran diferencia. Si un niño escuchó esta respuesta ante un error, va a crecer sabiendo que un error no es una cosa terrible, que un error no es una cosa tan grave, que un error no es algo por lo que tenga que recriminarse todo el resto de su vida, que un error es algo que comete todo mundo y por lo tanto su autoestima no tendrá por qué estar bajando, ni él ni ella sentirse menos que los demás. Por eso era la pregunta: ¿tú te sientes que vales menos cuando cometes un error? ¿De verdad? Recuerda alguno de los errores que hayas cometido últimamente y qué has hecho ante ellos. ¿Te has dicho soy un tonto, soy un desastre? ¿Has golpeado la pared, te has castigado, has dicho esto me merezco y más? ¿O simplemente has dicho voy a tratar de aprender de esta experiencia y adelante sin ningún problema? Si tienes la primera respuesta de recriminación, entonces tu autoestima inmediatamente se nota que es baja y por eso tienes que tratar de seguir todos los puntos de que estamos hablando en este curso y que vamos a hablar también más adelante para que puedas reafirmar todo lo que serían tus sentimientos, tus cimientos psicológicos y salir adelante. Pero atención, recuerda que hemos dicho que la autoestima es una habilidad. ¿Qué es una habilidad? Te lo vuelvo a repetir. Una habilidad no es algo con lo que uno nazca. Una habilidad es algo que uno va adquiriendo al paso del tiempo, con repeticiones, con constancia. Pongamos un ejemplo. ¿Quién nace sabiendo patinar en hielo? Nadie. Si ni siquiera nacemos aprendiendo a caminar, sino que tenemos que aprender, y eso a base de tomarnos de la mano de mamá, de papá o del cunero, y nos damos de repente un sentón, un golpazo, pero lo logramos hacer. Pues lo mismo, una habilidad es aprender a patinar en hielo. Hay personas que, lamentablemente, el primer día que las invitaron a patinar, se cayeron, se mojaron, a lo mejor se rasparon un poquito y dijeron: no soy buena para esto. Eso es incorrecto. Una persona tiene que, con la necesaria precaución, con el cuidado necesario, levantarse y volver a insistir y ver en qué parte estuvo su falla. Por ejemplo, al patinar en hielo, muchas personas lo que hacen es colocar la parte del frente del patín en el hielo, que es donde están una especie de como piquitos que sirven para frenar, y claro, si van caminando, deslizándose y ponen eso en el hielo sin cuidado, pues se caen. Pero poco a poquito la persona va teniendo la habilidad, repitiendo, y de repente puede hacer estas cosas maravillosas que vemos en las Olimpiadas de invierno,
O cuando vemos un espectáculo de Walt Disney, estos que vienen a presentarse sobre hielo, uno dice, esa persona que está sobre los patines parece realmente que domina perfectamente su pie, su pierna, su brazo, todo su cuerpo. ¿Y sabes cómo logró hacer eso? Con repetición, con constancia. Esta es una habilidad. ¿Cómo una persona que se siente mal cuando comete errores puede llegar a enfrentar los errores sin tanto problema, sin tanto dolor? A través de repetir determinadas reflexiones, determinados pensamientos. Pero toma en cuenta esto, no con una vez. No porque hoy estás escuchando esta lección del curso de autoestima, ya hoy en la tarde cambiaste o mañana. Pero yo te aseguro que si te repites constantemente estos pensamientos a lo largo de 21 días, generalmente después de 21 días uno adquiere un hábito, uno hace que una idea empiece a estar más fuerte, y si esto lo haces más allá de 21 días en forma constante, tu autoestima va a ser una autoestima totalmente sana. ¿Qué hacer cuando se comete un error? Pues simple y sencillamente un análisis. Tú seguramente algún día te has enfermado del estómago, de la garganta, y el médico te ha dicho, no puedo darle un medicamento si no conozco lo que usted tiene. ¿Qué tiene que hacer entonces, doctor? Tengo que analizar su saliva, tengo que analizar su orina, tengo que analizar su excremento. ¿Por qué la orina y el excremento? Pues porque la orina es el líquido que pasa por nuestro cuerpo y cuando sale fuera nos indica qué partes del alimento ha recibido nuestro cuerpo, qué sedimentos minerales salen en la orina, cuál es el olor, cuál es el color. Lo mismo dígase de la materia fecal, y en el caso de la saliva también puede ayudar para saber si tenemos alguna infección particular en la garganta cuando se hace un cultivo. Para eso sirve un análisis. Cuando en una empresa están llegando al periodo de fin de año o a un periodo simplemente y quieren saber si han avanzado o se han detenido o van hacia atrás en las ventas, en los ingresos, en la extensión de la empresa, tienen que analizar. Y en ese caso analizan números, analizan resultados. Pues bien, también nosotros podemos analizar nuestras acciones. Y especialmente en este caso, porque el tema es el que estamos tocando, podemos analizar nuestros errores. ¿Cómo le hago yo para analizar un error? Mira, cuando cometas un error o cuando te afecte negativamente, hazte las siguientes preguntas. Las siguientes preguntas son, ¿conocías todas las consecuencias de lo que hiciste? La segunda, ¿buscabas un resultado deseado? La tercera, ¿pensabas en ese momento que era tu mejor opción o alternativa? Y la cuarta, ¿qué creencias o necesidades tenías en el momento en que sucedió ese error? 4 preguntas que nos van a servir para un análisis, 4 preguntas que vamos a tratar de ir desglosando para darte cuenta que el error, lejos de hacernos sentir mal, nos puede ayudar a crecer, nos puede ayudar a madurar. Vamos entonces a pensar en algunos ejemplos después de estas preguntas. Te voy repitiendo una por una para que la entiendas perfectamente bien. Cuando cometes un error, cuando cometiste un error, tú conocías todas las consecuencias, es decir, todo lo que ese error, todo lo que tu acción iba a traer como consecuencia, y a las consecuencias me refiero consecuencias físicas, económicas, legales, laborales, emocionales, familiares, de pareja, etc. Conocías todas las consecuencias y analizando un poquito, por ejemplo, el joven que decide manejar a 180 kilómetros por hora.
¿Él en ese momento conoce las consecuencias físicas que eso implica? ¿Sabe ese joven que si llegara a chocar o a voltearse el coche terminaría en tal o en cual situación? ¿Sabe él que un golpe a esa velocidad podía matarlo o dejarle la columna totalmente inservible? ¿Sabe ese joven que a esa velocidad el auto podía quedar hecho añicos? ¿O que podía a lo mejor dañar físicamente alguna propiedad u otra persona? Yo te aseguro que muchos jóvenes que manejan a alta velocidad no conocen todas las consecuencias físicas de esa manera de manejar.